Bien muchachos, buenos días. En esta oportunidad tenemos otro tema que se titula El hombre según los primeros filósofos griegos. Bueno, como ya había explicado antes, a partir de ahora vamos a llevar varias sesiones en las cuales vamos a intentar definir, ¿no? Sacar algunos conceptos de los principales personajes en la historia de la humanidad, de los principales pensadores. Y vamos a comenzar pues por los primeros filósofos, ¿no? Nos ubicamos aproximadamente en el siglo séptimo antes de Cristo. Pero para ello sería bueno hacernos algunas preguntas fundamentales aquí, como por ejemplo, ¿de qué dependerá la forma en que nosotros vemos y tratamos al hombre? ¿No? Que esa es la razón por la cual justamente estamos llevando este tema, ¿no? Por esta pregunta fundamental. Como dijimos, cada decisión que realicemos hacia algún hombre dependerá del concepto o definición que tengamos del hombre. Eso es totalmente cierto, hay que darnos cuenta de esto. Todos los días tratamos con personas, con seres humanos, en nuestra casa, en el barrio, en la escuela, en todos lados, ¿sí? Nosotros mismos también somos un ser humano, somos hombres, por lo cual parece ser necesario tener una clara idea, o al menos estar formando, estar en ese proceso de una clara idea de lo que es el hombre, porque de eso va a depender la forma en que nos tratamos unos con otros, en el que tratamos a nuestros amigos, a nuestra familia, a los profesores, a los alumnos, a todos en general. Bien, muy importante este punto entonces. Pero claro, al parecer pues en las escuelas se está olvidando este tipo de conceptos, ¿no? Más se enfoca en una educación dirigida hacia la competencia, hacia ganar a los otros, ¿no? Hacia obtener más éxito, todo ese conjunto de ideas, ¿no? Pero muy pocas veces uno ve y aclara, sobre todo aclarar bien, a qué nos referimos cuando hablamos del hombre. Si creemos que el hombre es una cosa más que solo debe ser usada y votada, entonces así es como veremos y trataremos a los demás hombres. Y siendo que también aceptamos que somos hombres, entonces también tendremos el mismo trato con nosotros mismos. Nos restaremos dignidad y realizaremos actos que solo nos generan mal, solo nos generen mal. Bien, ¿qué estamos diciendo aquí? De la misma forma en que tratamos a las personas, si es que las consideramos por ejemplo malas, o consideramos que la gente, las personas son solamente cosas que deben ser usadas, pues esa es la forma en que vemos que una persona trata a los demás. Y por ese motivo también es que vemos que esa persona se trata a sí misma también como una cosa más. O sea, no es que solamente yo trato a la gente mal, sino que eso hace que yo también me trate mal. De la misma forma que yo trato a los demás es como yo me estoy tratando a mí mismo, porque yo actúo con esas personas bajo la idea que yo tengo de ellos, pero en algún momento yo mismo me doy cuenta que yo también soy un ser humano. Yo no soy un ser especial o un dios o algo distinto a un ser humano, yo también me considero un ser humano, y sin darme cuenta muchas veces, sin darnos cuenta, también actuamos así con nosotros mismos. Cuando yo por ejemplo insulto, ofendo a una persona, lo lastimo, lo agredo, no sé, le genero grandes males, pues al mismo tiempo, paralelamente, yo también me estoy convirtiendo en una persona mala, me estoy convirtiendo en una persona indigna al estar realizando ese tipo de actos. O sea, es una cuestión que va de la mano, el trato hacia los demás y el trato hacia nosotros mismos. Como uno suele verlo, también cuando esta persona trata mal a los demás, a los otros, sin darse cuenta, eso lo convierte también en un ser malvado. Y obviamente nadie tiene la idea o la pretensión, ¿no? La intención de convertirse en una persona malvada, pero se le está haciendo malvada a uno mismo al momento de actuar así con los demás, sin darnos cuenta. Y eso porque no tenemos ninguna idea o no tenemos muy claro lo que estamos pensando sobre el hombre. Es importante, repito, insisto en esto, es importante entonces tener una idea más clara, de repente no una definición absoluta, pues, ¿no? Pero tener una idea más clara, reflexionar sobre estos asuntos, son muy importantes. Bien, por otra parte, si creemos que el hombre es un ser noble, que es la más alta creación de Dios, entonces tendremos el mayor respeto por él. Siempre trataremos de ayudarlo y brindarle algún bien, de la misma manera que a nosotros mismos. Así como uno hace cosas malas con los demás y se convierte en malo, pues si uno hace cosas buenas con los demás, si uno le da bienes, felicidad, ayuda a los otros, pues al mismo tiempo también nosotros nos estamos volviendo buenos, justos, de esa manera. Pero claro, esto no sucede por accidente, por casualidad. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. No podemos estar actuando en la vida por casualidad, ¿no?
De repente me sale una acción buena, de repente me sale una acción mala. No podemos estar actuando así. Tenemos que saber que nuestras acciones son buenas y también saber qué acciones son malas. Eso habíamos hablado alguna vez también. Bien. Ahora, pasemos a lo que pensaban los hombres antes de que inicie la era de la razón, como se suele llamar también algunas veces. Se habla de la era de los mitos y la era de la razón. Así se ha dividido el pensamiento en el hombre. Cuando hablamos de la era de los mitos, hablamos más que nada de un personaje muy conocido, ya en la Grecia clásica, en la Grecia antigua, que representa esos mitos también. Pues estamos hablando de Homero, ¿no? Este escritor, este literato Homero. También hay otros que es Hesíodo, ¿no? Pero el más conocido de todos es Homero. Ya, con él hablamos pues de los dioses, ¿no? De estos seres extramundanos o sobrehumanos, ¿no? Que sobrenaturales, que determinan todo lo que pasa en nuestro mundo, en la realidad, ¿no? ¿Qué significa mito? A ver, mito viene del griego mitos, que significa cuento, relato tradicional, no un relato fantástico. Eso se entendía por mito. Y en esta época, pues, eso es lo que se hacía cuando se intentaba explicar los fenómenos de la realidad. En la era de los mitos, el hombre explicaba todos los fenómenos de la naturaleza a través de mitos, es decir, a través de cuentos fantásticos, donde se usa más la imaginación que otra facultad humana, como la razón, por ejemplo. No es que ellos sean irracionales tampoco, o sea, no es que no usen para nada la razón. El problema acá es que esa razón está dirigida más que nada hacia crear cuentos que tienen como base la imaginación, ¿no? Que tienen como base esta fantasía humana que hace crear cosas en su mente para explicar lo que tiene en la realidad, ¿no? Intenta explicar la realidad con algo que está fuera de la realidad, y para eso usa esa imaginación. Ahora vemos el concepto de hombre en ellos. Y primero, para ello tenemos que entender lo que es la naturaleza, ¿no? En un sentido general. Estos hombres, estamos hablando del siglo X, siglo VIII, IX, ¿no? Que es el tiempo en el cual vivió Homero, ¿ya? Y los hombres de este tiempo, ellos entendían por naturaleza, ellos decían que todo lo que sucede en el mundo natural no era más que el producto de la voluntad de los dioses. Así que la naturaleza, lo que era, la forma en que se movía, en que se desenvolvía, se expresaba esta naturaleza, no era más que producto de la voluntad de los dioses, capricho de los dioses, no un capricho divino. Así que cuando algo pasaba en el mundo, pues un terremoto, cuando algo pasaba, no sé, una tormenta o algo parecido, era porque algún dios que gobierna esos fenómenos, esa parte de la naturaleza, lo estaba determinando así. Ya sea por su capricho, porque estaba de malas o porque estaba de buenas, ¿no? Etc. Los dioses son los que determinan todo lo que pasa en el mundo, en nuestra realidad, en la naturaleza. Ahora, entendiendo esto sobre la naturaleza como un producto de la voluntad de los dioses, ahora podemos ir un momento a lo que es el hombre. El hombre es parte de esa naturaleza también. Eso se considera también acá. El hombre es parte de esa naturaleza y por lo tanto, pues, su nacimiento, su destino y su muerte está determinado también por la voluntad de los dioses. Desde que nacemos, la forma en que vamos a llevarnos a la vida, lo que vamos a hacer, lo que vamos a llegar a hacer o a dedicarnos, nuestro oficio, por ejemplo, y hasta el momento de nuestra muerte, todo está determinado por los dioses, por estos seres divinos. ¿Ok? Así que acá está planteado bastante bien el tema del destino, ¿no? El destino, a lo que estamos destinados, y eso tiene que ver con los dioses, con lo divino. Los dioses determinan toda nuestra vida, ¿no? En este sentido, por eso es que el hombre estaba sujeto a la voluntad de los dioses y cuando pasaba algo tenía que ir al oráculo, pues, ¿no? El oráculo le hablaba sobre el futuro, sobre el pasado, sobre lo que iba a suceder, y eso pues más o menos era una guía para la vida de ellos también. Ahora, en el caso del inicio de la era de la razón, que se inicia con la filosofía, ¿sí? Con los primeros pensadores, los primeros filósofos, encontramos este concepto de logos, ¿ya? Porque así se le ha denominado a esta idea o teoría, si queremos llamarlo, ¿no? Como el paso del mito al logos, el paso del hombre explicando la naturaleza a través de su imaginación hacia el hombre explicando la naturaleza, todo lo que existe, la realidad, a través de su razón, ¿no? El logos. Razón en griego es logos, ¿okay? Esa palabra logos que conocemos también, ¿no? Logos, logía. Ahora, logos, ¿qué significa? Palabra, razón, expresión divina, ¿no? El logos se entiende como aquella luz que nos guía, que hace posible que podamos ver, que ilumina nuestro camino, que hace posible que podamos ver en el sentido de entender, darnos cuenta. ¿Ok? Entonces,
es el uso de esta razón la que hace que el hombre sea lo que es, un ser racional, ¿no? Eso es lo que es el hombre, un ser racional, y no solamente un ser que va a crear fantasías y mitos como antes. Bien, entonces en la era de la razón el hombre explica el mundo y los fenómenos de la naturaleza a través de la razón, utilizando argumentos lógicos y racionales, más que argumentos emocionales o fantasiosos, ¿no? Como los que encontramos en la era de los mitos. Pero claro, entendamos también que esa era de los mitos fue importante, ¿no? Fue la base para que pueda aparecer esta era de la razón. Fue como la materia, pues, los insumos que hicieron posible que se formara este nuevo mundo de la ciencia, el arte, la filosofía. Ahora, como dice acá en nota, debemos tomar en cuenta sus limitaciones tecnológicas de estos hombres que existieron pues en el siglo séptimo aproximadamente, ¿no? Que el primer filósofo en aparecer, según Aristóteles, es en el siglo séptimo, que es Tales de Mileto, ¿no? Tales de Mileto fue el primer filósofo y por lo tanto padre de la filosofía, y eso comienza en el siglo séptimo antes de Cristo. Ahora, como dice acá, debemos tomar en cuenta sus limitaciones de estos hombres, las limitaciones tecnológicas, por lo que sus explicaciones se verán limitadas a lo que perciben y la coherencia que esto guarda con lo lógico. De esa manera argumentaban ellos, en base a lo que percibían, lo que sentían, y cómo esto pues se acomodaba a las leyes lógicas que ellos también habían descubierto, porque ahí tenemos a Aristóteles como el padre de la lógica. Bien, entonces pasemos a algunos de los filósofos, son solamente algunos, hay muchos más obviamente, ¿ya? Y los más relevantes son estos, en este aspecto del hombre, ¿ok? Primero tenemos allá Tales de Mileto. Tales de Mileto dice que el hombre, como todo lo demás, está hecho de agua. Consideremos que en su razonamiento se presenta un mundo donde todo lo que tiene vida se debe a un alma que genera su movimiento. Es decir, los movimientos como las acciones, los pensamientos, que también son movimientos, ¿no? Movimientos del alma. Y de acuerdo a lo que percibe este hombre, la vida siempre surge donde existe el agua. Eso es lo que piensa Tales de Mileto, ¿no? De acuerdo a lo que él percibe, la vida surge del agua, de lo húmedo, de la humedad. Venimos del agua y retornaremos a ella. Eso es lo que considera Tales de Mileto. Todo lo que tiene vida porque hay un alma que lo mueve. Y a su vez, todo lo que tiene vida porque se relaciona con esta humedad, con el agua. Donde no hay vida es porque no hay agua. En un lugar árido, muy seco, pues no se va a generar la vida, ¿no? Y eso es lo que percibe él. Así que de esa manera puede argumentar y concluir que la vida proviene del agua y por lo tanto el hombre también, ya que el hombre pues es una expresión superior de la vida y por lo tanto pues el agua está muy relacionado con esto también. Nos parece muy sencilla de repente, ¿no? Muy obvia para muchos de repente, pero hay que tomar en cuenta pues que Tales de Mileto vivió en el siglo VII a.C. Y bueno, también esa explicación que les doy es una explicación muy sencilla, ¿no? Todavía no necesitamos saber todas las demás cosas de las cuales habló y pensó Tales de Mileto. Bien, en segundo plano tenemos acá a Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso pues vivió un siglo después de Tales aproximadamente, ¿no? Así que Tales estaba en el siglo VII, pues Heráclito está en el siglo VI, entre V y VI antes de Cristo. Dice Heráclito, el hombre está sujeto a la ley del universo, una ley que es un fuego vivo, que siempre arde, siempre está en constante movimiento. Ni hombres ni dioses han creado este fuego. Lo divino, así como nuestra propia alma, que es divina, está vivo gracias a este fuego, que a diferencia de los demás elementos de la naturaleza, como por ejemplo el agua, el aire, la tierra, pues, ¿no? Este fuego es el único que nunca está quieto, siempre está vivo, así como nuestra alma. Así relaciona Heráclito el alma. El alma, como siempre, está viva, y vida es movimiento, ¿no? Estar en constante movimiento, como ya también había hablado algo de eso Tales de Mileto. Entonces, pues, Heráclito relaciona esta alma, la vida, el movimiento, con el fuego, ya que el fuego, como dijimos, es el único elemento que siempre está vivo, siempre está en constante movimiento, y es lo que caracteriza al universo. El universo siempre se mueve, siempre está en constante movimiento, nada permanece igual, nada está quieto realmente, así como este elemento. Por eso Heráclito considera que todo el universo, así como el hombre también, proceden del fuego. Todo se inicia en el fuego. Y por último, Demócrito considera pues que el hombre es el resultado de una mezcla de átomos, ¿no? Conocemos a Demócrito gracias a su teoría de los átomos, su teoría atómica. Él dice pues que todo lo que existe, cada cosa, cada materia, cada elemento del mundo, no es más que una reunión de muchos átomos, ¿no? Y dependiendo del ser de la cosa que se va a crear, pues se juntarán de esa manera también los átomos, ¿no? Existen átomos de distintas formas ahí, ¿no? O sea, todos los átomos son los mismos al fin y al cabo, están hechos de lo mismo, de átomos.
Pero estos átomos tienen diferente forma, como un rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas está hecho de madera, pues, ¿no? De mismo material que todas las demás piezas. Pero una pieza se diferencia de la otra por su forma más que nada, ¿no? Y dependiendo de la forma, encaja con las demás piezas y forman una figura, ¿no? Ya, pues de la misma forma sucede aquí con la teoría de los átomos en el caso de Demócrito. Para formar al hombre pues se requieren cierto tipo de átomos, ¿no? Para formar el agua se requieren cierto tipo de átomos, para formar la tierra cierto tipo de átomos, y así, cada elemento, cada cosa requiere cierto tipo, cierta forma de átomos que los van a formar. En el caso del hombre, nuestra alma, como dice acá, ¿ya? Nuestra alma está formada por ciertos tipos de átomos que conforman el alma. Y como todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida, tiene alma, entonces en el caso del hombre, que es el único que piensa, el ser más elevado entre todos los demás seres, entonces nosotros también tenemos más abundancia, tenemos muchos más átomos de esa alma, y por eso que podemos pensar, razonar y todo ello. Ok, muchachos, entonces hasta aquí nos quedamos, hasta pronto.